Cordial saludo para todos los que verán este video. Soy el estudiante Snyder Fabián López, del programa de Psicología en el área de observación y entrevista. Me acompaña la doctora Diana Milena Naranjo. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Diana, ¿me autorizas realizarte unas preguntas basadas en el tema maltrato a menores? Sí, claro que sí. Gracias. Define con tus propias palabras qué es el maltrato a menores. Yo considero que el maltrato menor es todo hecho que limite su libre desarrollo de la personalidad, sea en el área física, psicológica o emocional, que no le permita desarrollarse con tranquilidad o que lo haga sentir incómodo o afectado. ¿Qué formas de maltrato a menores existen? Las formas de violencia son la violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia verbal también, a través de las palabras. ¿Piensas que el maltrato solo se produce en familias de escasos recursos económicos? No, el maltrato se ve desde todas las esferas. Uno puede determinar maltrato en estratos altos, medios, bajos, porque la condición económica nunca será una limitante para que haya una violencia. Si hay, digamos, un agente maltratador dentro de los hogares, esa es la incidencia principal para que exista maltrato dentro de los hogares. No es el factor económico, sino es que exista una persona que es maltratador. Aquí los estratos no... No, los estrato estratos económico No, los estratos no determinan el tema del maltrato y lo hemos visto en todos los medios de comunicación. Hay tanto agresores de estratos bajos como estratos altos, medios, entonces no es un determinante. ¿Consideras que los niños son los causantes de los problemas en la familia? Los niños no son los causantes de los problemas. Yo considero que los adultos son los responsables de las dificultades y de no saber manejar sus problemas. Y dentro de esos problemas entonces involucran al menor, involucran al niño, cuando el niño es, considero yo, la parte más inocente dentro de un conflicto o dentro de un hogar. Son los adultos los responsables pues de la integridad y de la tranquilidad y la armonía dentro de un hogar, no los niños. ¿Has conocido o conoces de algún menor que esté siendo maltratado en este momento? En el momento no conozco de casos, aunque sí, digamos, dentro de mi experiencia profesional y laboral, sí he conocido casos de niños que son maltratados, digamos, los vecinos que han vivido cerca, digamos, a mi casa. He sabido de situaciones de maltrato, también dentro del campo laboral, también he conocido casos de personas que han sido maltratadas tristemente dentro de sus hogares y casi siempre los maltratadores pues son sus mismos padres o familiares, que es lo que más tristeza pues nos da. ¿Has intervenido en alguno de esos casos? En alguna oportunidad sí, dentro de mi campo laboral, sí lo hice y lo hice notorio con una denuncia anónima frente al ICBF. ¿Consideras que el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es la causa frecuente del maltrato a los menores? Sí, puede ser un factor de incidencia frente al maltrato, el consumo de sustancias o el alcohol, porque al estar bajo el efecto de estas sustancias, pues sabemos que las personas no son 100% conscientes de sus actos. Entonces esto sí lo puede llevar a cometer maltrato, no solo a los niños, sino hemos visto casos pues, de maltrato hacia la mujer, hacia familiares, vecinos. Entonces sí puede ser un factor que incida, pero no son los únicos factores. Existen ¿Qué más otros factores. factores podríamos conocer o de cuáles podríamos hablar en este caso? Factores, digamos, si la persona, o sea, el maltratador ha sufrido maltrato en su infancia o ha estado en el círculo de la violencia, esa violencia se puede perpetuar y puede llegar en su edad adulta a ser un potencial maltratador, ¿sí? Porque ha recibido un ejemplo negativo de una conducta en su infancia y esto pues le va a repercutir en su edad adulta a que llegue a ser un maltratador potencial. ¿Crees que es posible prevenir el maltrato a los menores? Sí, claro que sí. El maltrato se puede prevenir en la medida en que tomemos conciencia, en que exista una educación integral
en las familias, ¿sí? Desde que somos pequeños nos eduquen en temas de diálogo, en temas de resolución de conflictos, ¿sí? Los conflictos se solucionan dialogando, pero tristemente dentro de los hogares no nos enseñan temas como el diálogo, temas como la resolución de conflictos, saber cómo propiciamos o cómo arreglamos las dificultades. A veces nos las han enseñado que es a los gritos o malas palabras o imponiéndome sobre el otro cuando no es así, ¿sí? Sí se puede, o sea, desde casa, con la educación, se logra que no existan personas ni maltratadores ni maltratados, personas que se dejen violentar o maltratar en su edad adulta. ¿Sufriste algún tipo de maltrato en tu infancia? Pues no sé, yo creo que todos los que estamos viendo este video o que estamos compartiendo, podríamos decir que cuando éramos pequeños, pues en nuestra casa nos corregían de una forma distinta a como se corrige quizás en la actualidad los niños. Entonces, si vamos a ese punto, pues yo podría decir que sí, digamos que mi mamá también me corregía, digamos, como con la correa y eso tipificado actualmente podríamos decir que es un maltrato. Pero bueno, en ese tiempo era una corrección, no era la forma en que los padres corregían los hijos. Creo que ahorita todo ha cambiado y eso es muy bueno, porque no considero que sean los golpes la forma de educar a una persona. Existen otros métodos antes de. Yo siempre digo, los golpes o el maltrato es el último recurso del padre ausente o del padre que no tiene tiempo de educar y de dialogar con sus hijos. Entonces llega bravo y entonces lo golpea o lo maltrata. Entonces no es la forma, pero podríamos decirlo desde ahí que sí fui maltratada. Corregida. Corregida, más bien. Sí. ¿Crees que la educación puede evitar el maltrato de los menores? Sí, claro que sí. La educación dada desde casa, la educación dada también desde el ejemplo, porque yo le puedo decir a un niño, no seas agresivo o no maltrates a tu compañero en la escuela, pero si en casa lo único que ve entre papá y mamá son golpes o maltratos o insultos, si tú no corriges con el ejemplo, que es la principal forma de enseñanza, es el ejemplo. Entonces de esa forma es que se educa, con el ejemplo, más que con las palabras. Tengo acá una pregunta, pero veo que pues, ya me la mencionaste anteriormente, es que si alguna vez has presentado alguna denuncia, presentaste denuncia o has presentado alguna denuncia por alguien que ha sido maltratado. Sí, y existen pues formas y valga la oportunidad pues para hacer esa invitación, ¿no? Si uno observa que alguien es maltratado y más un menor de edad que en su edad no puede defenderse, pues qué bueno que podamos hacer una denuncia anónima que se puede hacer ante el ICBF, que es la institución competente en temas de menores de edad, y se puede hacer una denuncia anónima y ellos van a tomar pues los correctivos. Y digamos que de pronto un menor va a colocar una denuncia y debido a su edad, de pronto no se la van a tomar o no le creen, entonces tiene que ser siempre un adulto. Un adulto que lo acompañe, que lleve evidencias. Es importante porque si no nosotros como vecinos o como sociedad nos volveríamos cómplices de los maltratadores y el llamado es a no ser cómplices sino a denunciar. ¿En tu núcleo familiar se ha presentado algún caso de maltrato? En mi núcleo familiar no tan latente, no, podría decir que no. ¿Consideras que el abuso sexual es el peor maltrato? El abuso sexual, sí, claro, a un menor. Es un maltrato, es algo muy duro, ¿no? Más que el maltrato por todas las secuelas que llevan en un menor de edad. Primero porque es una persona que está en indefensión por su edad, está vulnerando todos los derechos de los menores a su privacidad, a su dignidad. Entonces sí deja unas secuelas, para mi concepto, casi irreparables para toda su vida. Entonces es casi una atrocidad humana. Bastante. ¿Los niños sufren de maltrato más que las niñas? ¿Quiénes son más vulnerables a sufrir ese tipo de maltrato? Niños y niñas son vulnerados y son maltratados en nuestro país, pero yo considero que culturalmente las niñas
son más maltratadas, y no solo en la parte física, sino en la parte emocional o psicológica, ¿sí? Para nadie es desconocido que estamos dentro de un país y una cultura que es machista, ¿sí? Entonces desde niñas, a las niñas se le imponen una cantidad de reglas y de cosas que debe cumplir, y a los niños sí se les propicia una cantidad de espacios que para ellos está bien, ¿sí? A una niña se le exige más cosas, que usted se tiene que cuidar, que hacer, que la casa, que esto, y en cambio al niño se les da más libertades, ¿sí? Por la misma cultura machista. Entonces, si habláramos de eso, podríamos decir que las niñas son más maltratadas psicológicamente que los niños, ¿sí? O emocionalmente. Más vulnerables. Más vulnerables. Okay. ¿Qué ocurre en un futuro con las personas que han sido maltratadas, con los menores que han sido maltratados? ¿Qué podría suceder en un futuro con ellos? Consecuencias son muchas, porque llegan a una edad adulta pensando que los golpes o las malas palabras son las formas de solucionar los conflictos. Entonces, cargan ellos todas esas secuelas, porque esas imágenes de violencia que recibieron en casa o de maltrato, pues las van a tener en su mente, y solo cuando lleguen a ser adultos tienen que empezar un proceso emocional o psicológico para sanarse de la violencia y para salir del círculo de la violencia, ¿sí? Porque estudios han demostrado que una persona que ha sido violentada en su infancia, cuando es adulto, va a ser un potencial violentador, ¿sí? O dentro de su escuela o de su colegio, ¿sí? Los muchachos que vemos más rudos, más agresivos, si vamos atrás, vamos a darnos cuenta que en la familia lo maltratan o lo golpean. Entonces las consecuencias son eso, ser un potencial violentador porque no ha podido salir del círculo de la violencia. Entonces lo que un adulto debe hacer es buscar ayuda profesional, y ser consciente que la violencia no lo va a conllevar a ningún lado. Pero todo eso es un proceso profesional arduo, no es tan fácil, o sea, las secuelas son muchísimas, son grandísimas. ¿Consideras que el maltrato a menores puede influir negativamente en el aprendizaje? Claro que sí, porque los menores al recibir violencia en su casa o maltrato, ¿con qué ánimos van a llegar a una escuela, a una aula de clase a recibir ciencias o matemáticas cuando su corazón y sus emociones están alteradas o están afectadas por la violencia que sufren sus padres o por la violencia que ejercen hacia ellos? No va a ser un niño emocionalmente tranquilo ni feliz, sino va a ser una persona o violenta o una persona retraída, porque también pueden ser los dos extremos, el que ejerce la violencia luego en el aula de clase, o el que se aísla del resto del grupo y es el tímido, el allá relegado un poco. Anímicamente no está bien. No está bien. No está bien. ¿Deseas aportar alguna conclusión al tema sobre el maltrato a los menores? El tema pues es bastante interesante, y considero que el llamado sí es como a las personas que puedan ver este video, sean adultos o sean niños, pues los adultos, a que podamos desmontar todos estos temas de violencia, ¿sí? De pronto hemos sido víctimas de la violencia en nuestra infancia, pero eso no nos lleva a que seamos violentos en nuestra edad adulta, porque ya tenemos una conciencia de que esto no está bien. Entonces el llamado sí es a que si hay personas violentas que nos están viendo, pues que busquen ayuda profesional. En la psicología lo pueden encontrar. Y a los menores de edad, a los niños que sienten que sus derechos son vulnerados o que son violentados también, a que busquen ayuda o a que denuncien. Hay muchas formas de denuncia ante el ICBF, como lo reitero. Fiscalía también. Fiscalía, policía, infancia y adolescencia. Sí, tantos comisarías. Los atienden. Sí, señor. ¿Cómo te acabas de sentir con las preguntas en la entrevista que te acabo de realizar? Muy bien, muchas gracias por la invitación que me han hecho el día de hoy de participar en esta actividad académica muy importante y muy valiosa, porque nos permite compartir con las personas y nos permite dar nuestro punto de vista desde el área profesional. Pues yo ejerzo la psicología también, y me parece muy importante el ejercicio, y me sentí muy bien, muy cómoda. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atenderme. Te deseo un feliz día. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.